Después tenemos los lípidos, que son compuestos hidrofóbicos. ¿Qué significa hidrofóbico? Que no se mezclan con el agua, se repelen con el agua. Ustedes ven cuando mezclan aceite con vinagre en una ensalada, que se forman esos ojos que, digamos, no tienden a mezclarse. Después en coalescencia, que es cuando los ojos se van uniendo. Los alimentos se los clasifica en grasas o en aceites. En realidad no existe esa clasificación de grasas y aceites, todos son grasas. Simplemente que si uno lo encuentra a nivel líquido le denomina aceite, pero en realidad todo esto se denominan grasas, porque si ustedes ven el rotulado nutricional, no te dice contenido de hidrato de carbono, proteínas, grasas o aceite, te dice contenido de grasas. ¿Por qué? Porque no importa si está en estado sólido o en estado líquido, son grasas. Entonces, nosotros utilizamos una clasificación para denominarle aceite al que se encuentra en forma líquida. Entonces tenemos un aceite en forma líquida. Pero ¿qué sucedería con un aceite de coco, por ejemplo, que a 14 grados es sólido y a 20 grados es líquido? Entonces en un momento estaríamos hablando de grasa y en otro momento estaríamos hablando de aceite. Bueno, en realidad dices grasas en general, eso sería la terminología apropiada desde el punto de vista de la química de alimentos. Ahí tenemos la grasa, que puede estar en características sólidas o en características líquidas. Solamente que nosotros usamos aceite líquido porque lo vemos en los productos, porque el código alimentario lo clasifica así, y grasa llamamos a los que ya están sólidos. Pero entonces, ¿una margarina es una grasa? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una margarina es una grasa? ¿Ustedes saben lo que es la margarina? O sea, Supongo creo que que sí, es todo. sería un aceite vegetal que se le agregó, que se le hidrogenó para que esté sólido a temperatura ambiente, creo, ¿no? Sí, se lo hidrogena para que esté más saturado y se comporta como un sólido. Entonces una margarina es una grasa. Si yo lo clasifico en sólido o líquido, entonces una margarina sería una grasa vegetal. Y después yo tendría la grasa animal, que sería estas extracciones que yo realizo de animal para obtener estos jugos bovinos o jugos porcinos, que son las grasas. Pero en realidad, esa clasificación entre grasas o aceites se utiliza para poder desprender entre si es sólido o es líquido. Pero en realidad son todas grasas, porque vos lo ves en el etiquetado de los alimentos, no te dice aceite o te dice grasa literalmente. Y ya sea que vos estés hablando de un aceite líquido, vos estás hablando que los lípidos son considerados grasas. Ahí tenemos los lípidos que están conformados por ácidos grasos, triglicéridos y a su vez forma estructura. Acá tenemos ácidos grasos, que recién estuvo comentando un poco el profe Gross, así que no vamos a dar mucho hincapié. Saturado es cuando no tiene doble enlaces, insaturado es cuando presenta un doble enlace, y eso hace que, si dependiendo del tipo de insaturación, cis o trans, que ahí escuchamos mucho los ácidos grasos trans, eso puede ser que el ácido graso se quiebre o siga lineal. En un caso de un ácido graso trans, sigue lineal la cadena, sigue como si fuera una cadena saturada, pero no es saturada. Después esos ácidos grasos se unen a un glicerol para formar el triglicérido. Esos ácidos grasos se unen a un glicerol, 3 ácidos grasos, y ahí conforman el triglicérido. El triglicérido es lo que nosotros vemos en la mayoría de las cosas. Los lípidos, estas grasas, se presentan en forma de triglicérido en los alimentos. El aceite es 99,9% más o menos de triglicéridos. Entonces, ese aceite de mesa se encuentra en la forma de triglicérido. Después yo puedo romper este triglicérido y dejar monoglicérido o diglicérido. ¿Para qué? Para que se vuelvan estructuras más duras y así yo lo puedo utilizar como un aditivo alimentario, pero lo veremos más adelante. Unas cosas que, por ejemplo, es importante de las estructuras de las grasas son estos lípidos en la fabricación de chocolates, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando vos elaborás el chocolate, vos utilizás lo que se denomina la manteca de cacao. ¿Qué es la manteca de cacao? Son los lípidos que vos extraes del cacao que se solidifican. Entonces dice manteca de cacao, pero en realidad debe ser como una especie de margarina, pero en realidad es una grasa vegetal llamada manteca de cacao. Esos son nombres que uno le coloca comerciales, no son nombres científicos, no son nombres que surge de la ciencia. Simplemente uno le llama manteca comercial y manteca de cacao y así se lo llama. Y vos agarrás y te pones manteca de cacao en tu labial para que no se te parte, pero en realidad te estás pasando grasa en la boca. Grasa vegetal. De igual manera te podrías pasar margarina, o te podrías, si quisieras vos pasarte grasa animal, te pasas un jugo bovino. Son grasas, literalmente. Entonces, cuando vos formas este chocolate, estos lípidos como forman estructuras. Y esa estructura va a conferir que este chocolate sea más duro o menos duro. Entonces vos tenés, por ejemplo,
La estructura 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que se los conoce con distintos nombres, como la estructura en gamma, la estructura alfa, beta prima, beta 2 prima, beta 1 prima, beta 2 y beta 1. ¿Qué significa? Que está acompañado al lado con un número, 34, 36 grados. Esos números son los puntos de fusión. ¿Qué significa? Que si yo hago una estructura de un chocolate y me termina generando una estructura número 4 o beta prima 1, significa que cuando yo esté en 26 o 28 grados, alcancé el punto de fusión, es decir, se me va a derretir ese chocolate cuando esté en un día de verano a 30 grados, porque supera el punto de fusión. Entonces, yo tengo que generar un chocolate lo mejor con una estructura beta 1 o un beta 2 para que me resista un día de verano de 30 grados. ¿Por qué? Porque de esa manera la estructura no se va a fundir, no se va a derretir el chocolate. Si bien nosotros vemos que a lo mejor un día de verano encontramos todo el chocolate líquido, pero hay algunos que son más resistentes y otros que son menos resistentes debido a un proceso que se llama temperamiento del chocolate, que es decir, que vos lo temperas para que den las estructuras que vos estás buscando. Y eso es toda una técnica para generar que a lo mejor si realizan una tecnología, por ejemplo, de productos dulces, lo van a poder ver con mayor detalle, aunque capaz que en la tecnología de grasas y aceites vean algo de esto. ¿Ven? Ahí están los fat bloom, que son estas faltas de estructuras que permiten que migre el azúcar, por ejemplo, hasta la superficie, o migra algunas estructuras lipídicas hasta la superficie, que hace que se vea de esa forma rústica, veteada. No significa que está lleno de hongo o que no se puede consumir. Significa que la estructura de este chocolate no soportó los requerimientos de temperatura del ambiente. Entonces no se bancó el ambiente y empezó a migrar azúcar, ese es el sugar bloom, o algún triglicéridos específico que vaya migrando hasta la superficie, que eso es el fat bloom. Fat es grasa. Bueno, acá tenemos los minerales tenemos macro, micro y forma parte de la nutrición. Ahí tenemos los macrominerales, que son una clasificación, tenemos los microminerales, que son otro tipos, y ahí tenemos los equipos de ósmosis inversos, que se utilizan mucho en la industria de las bebidas, estas que nosotros consumimos, recreativas, por ejemplo, en donde el balance de minerales es sumamente importante para la característica del sabor. Si uno consume una gaseosa cola en Córdoba y la misma la fabrican en la costa atlántica, no tiene el mismo sabor. ¿Por qué? Porque tienen diferentes durezas el agua. Por más que el jarabe madre con que se hace la misma bebida es la misma y la mezcla en la misma proporción, la cantidad de minerales hace que tenga sabores distintos. Es como si uno tomara un agua potable de mesa, de un arroyo, de una vertiente acá, o tomar un agua mineral. Vos vas a sentir que son sabores totalmente distintos. ¿Por qué? Porque eso le confiere, o gustos distintos, en realidad son flavors distintos, porque una combinación, eso es lo que le confiere que vos, para tratar de unificar ese sabor, utilizás estos equipos de ósmosis inverso. ¿Para qué? Para retirarle las sales al agua. Tratar de hacer el agua más destilada o más neutra posible en cuanto a minerales, y de esa manera podés estandarizar más la bebida. Qué sé yo, empresas multinacionales muy grandes están exigiendo que cada fabricante o cada licenciamiento para hacer bebidas de su marca tengan estos equipos. Es decir, no, mira, no vas a hacer mi bebida con cualquier agua porque me hace quedar mal a mi marca. Entonces tenés que comprar este equipo de esta determinada concentración y obtener al final una determinada cantidad o una cantidad máxima de minerales a tolerar. Si estás por debajo de esa cantidad de minerales, podés elaborar la bebida, y si no es agua, todavía no sigue siendo agua. Además toman un sabor rancio, dice Maricel. Rancio, no hay acá que oxidar, qué sé yo. Por ejemplo, si vos tenés un agua mineral con muchos minerales, no adquiere un... el chocolate. Mira, la rancidez del chocolate se va a dar porque va a estar envejeciendo. O el fat blue lo puedes tener muy rápido, o el sugar blue lo puedes tener muy rápido, pero no vas a percibir nada de oxidado. ¿Por qué? Porque para que oxide necesitas que ocurra un determinado tiempo. Para que la reacción de oxidación genere dienos, peróxidos, después llegan las anisirinas, que eso miden los carbonilos, que son sustancias volátiles, y ahí uno percibe realmente el rancio, cuando se generan las etapas de los compuestos volátiles de oxidación, ahí vos sentís el rancio. Pero para eso necesitas yo puedo hacer un chocolate y sacarlo ya mismo,
que me sufro en el mismo día o en los próximos 2, 3 días el flat bloom o el sugar bloom y no se rancio. Ahora, si consumiste un chocolate que tenía mucha carga de grasa, mucha carga de lípido, muy poco cacao, y a su vez estaba con un envase que no lo protege bien en presencia de oxígeno y pasó muchos días y varias cosas de estas, sí. Y si vos decís, ¿es común conseguir, encontrar uno de estos? Sí, también es común porque se encuentra realmente. Uno le da un chocolate una vida de un año a lo mejor y cuando vos vas a comerlo los 10 meses ya presenta un sabor desagradable. Bueno, la actividad del agua está relacionada con esto que se denomina, el agua es importante desde el punto de vista de los alimentos, de que hay un parámetro que se llama actividad del agua, que eso tiene que ver con la capacidad del agua, cómo se encuentra ligada, y eso favorece distintos tipos de reacciones. Un tomate, es un sólido, porque en realidad un tomate es una especie de gelificación. A mí no me moja el tomate casi, pero sin embargo, un 90 y pico por ciento del tomate es agua. Y esa gran cantidad de agua que tiene, la tiene en formato libre, es decir, la tiene retenida, pero a disposición de las reacciones de microorganismos. Por ejemplo, una salmuera. Una salmuera, uno conserva alimentos en salmueras o en almíbar, porque si bien yo me tiro un baldazo de salmuera o un baldazo de almíbar, a mí me moja. Pero eso no significa que yo pueda consumir almíbar o salmuera y quitarme la sed. Yo no me puedo hidratar de salmuera como uno no puede hidratarse del agua de mar o uno no puede hidratarse con almíbar, porque tiene tanta cantidad de azúcar o de sales disueltas que hace que esa agua no esté disponible con fines. Están ahí confinadas y atrapadas, unidas a esas moléculas de sales o esas moléculas de azúcares. Entonces eso hace que las reacciones ocurran de una forma más lenta y que los microorganismos también se desarrollen de una forma más lenta. Es decir, el microorganismo no puede consumir esa agua porque está salado, porque tiene una gran cantidad. Y eso se relaciona un poco con lo que es la presión osmótica y con el ligamiento. Es un tema que lo vamos a ver en mucho más detalle cuando estemos viendo microbiología, cuando estemos viendo fundamentos de los alimentos, que hay todo un capítulo de agua. Pero mientras más alto sea el valor de actividad de agua, porque se mueve entre 0 y 1, si llega a 1 significa que el agua está totalmente disponible para que ocurran cualquier tipo de reacciones e incluso crecimiento de microorganismos. Y a medida que yo le voy quitando humedad a ese alimento, que le voy quitando agua, pero no contenido de humedad. Por ejemplo, le puedo agregar sal, pero va a seguir teniendo un alto contenido de humedad. Pero yo estoy dejando el agua no disponible para el microorganismo, que es equivalente a no disponible para que nosotros lo consumamos. Si nosotros lo comemos, por ahí comemos un durazno en almíbar, nos gusta. Pero si nosotros tuviéramos sed y únicamente tuviéramos lata de almíbar para beber, moriríamos pronto porque no nos hidrataría, nos deshidrataría, al contrario. Acá tenemos un mapa de actividad de agua, como yo les comentaba, que va de 0 hasta 1. Y este valor, que es no pH feo o pH, eso es un valor que separa un alimento que se considera crítico o riesgoso de un alimento que ya no es tan crítico. Entonces, si vos tenés de 0,9 para arriba, es un alimento que tiene mucho riesgo. ¿Por qué? Porque se generan bacterias, se generan hongos, levaduras, se generan hongos, la actividad enzimática es muy alta, la humedad también es muy alta en el alimento, y la oxidación de lípidos también es muy alta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo tengo un alimento con más de 0,9 de actividad de agua, ese alimento va a estar muy susceptible de deteriorarse, de descomponerse. Yo si bajo la actividad del agua en el alimento, por ejemplo, no se desarrollan bacterias. Menos de 0,9 no se desarrollan bacterias, se desarrollan algunas levaduras, se desarrollan algunos hongos, la actividad de las enzimas decae mucho, la actividad de los lípidos decae mucho, pero llega un momento en donde la actividad de los lípidos vuelve a incrementarse la oxidación. ¿Por qué? Porque al ver tanta agua ya no hay esa pelea hidrofóbica que se da entre el agua y el lípido, entre el agua y el aceite. Entonces los lípidos se pueden mover más libremente el alimento y de esa manera se encuentran unos a otros y se oxidan más rápido. Por eso cuando uno disminuye mucho la actividad de agua, también se oxida, que eso le ocurre mucho a la leche en polvo, por ejemplo. La leche en polvo agarra ese olor a rancio oxidado por culpa de esta actividad. Bueno, eso es todo lo que les quería comentar. Si tienen alguna duda, alguna consulta.